Me complace presentar al señor Edwin Guillén, quien estará a cargo de la charla Metrología para no metrólogos. Edwin Guillén es físico por la Universidad Nacional de Ingeniería, con estudios concluidos de maestría en Gerencia de Proyectos de Ingeniería por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Se ha desempeñado como responsable del Laboratorio de Temperatura, responsable del área de Electricidad y Termometría, y desde el 2018 hasta la actualidad es el responsable del equipo funcional de Servicios Tecnológicos e Innovación de la Dirección de Metrología del INACAT. Es autor del libro Termometría del 2006 y ha preparado la versión para el Perú de la Guide to Expression of Uncertainty in Measurement de 1999. Ha recibido entrenamiento en metrología y calidad en el PTB y ADAM de Alemania, SEM de España, INTI de Argentina, CENAM de México, INMETRO de Brasil y el Asia Pacífico Metrology Program, entre otros. Con todo esto, por favor, Edwin, usted tiene el uso de la palabra para comenzar con su exposición. Adelante, Edwin. Edwin, ¿puede prender su micrófono para poder escucharlo? Muchas gracias, Yesenia. Muy buenas tardes con todos, damas y caballeros. Les damos la más cordial bienvenida a esta charla de la tarde en la quinta semana de la metrología, conmemorando el Día Mundial de la Metrología, que es una ocasión muy especial para todos los metrólogos. En esta oportunidad, la conferencia va a ser sobre metrología para no metrólogos, porque no necesariamente las personas que estamos involucradas completamente con la metrología tenemos que ver con el campo de las mediciones, sino siendo un tema tan interesante, hay un gran grupo de personas, colegas, que también al estar inmersos de alguna manera con las mediciones, es interesante para ellos conocer temas que son de la metrología, y vamos a tratar de hacerlo por eso, ahora de una manera lo más sencilla posible, para que pueda ser entendido más ampliamente. El contenido de esta conferencia, lo hemos puesto aquí en esta diapositiva. Vamos a ver primero los conceptos generales y la importancia de la metrología, que es relevante, el desarrollo histórico de la metrología. Luego vamos a ver qué se mide y cómo se mide, lo que es la caracterización de la metrología, básicamente en los campos principales que tiene la metrología. Luego, el vocabulario que usamos en la metrología, hay unas palabritas especiales que utilizamos. Y finalmente, algunas aplicaciones prácticas. Bueno, empecemos entonces con la primera parte. Los conceptos generales e importancia de la metrología. Como ya les han explicado al comienzo, sus preguntas las pueden hacer al buzón de preguntas vía chat. ¿Cuál es la importancia de la metrología? Bueno, está realmente la metrología, que es la ciencia de las mediciones, presentes en casi todas las actividades del ser humano. Si no, recordemos nada más que desde que nacemos, el ser humano lo pesan y lo tallan para determinar algunas características importantes de cada ser humano que viene al mundo. Y la metrología, a través de la historia, ha estado bastante unida al desarrollo y al progreso de los pueblos en los diversos lugares y países en el mundo. Conforme ha sido este nivel de desarrollo, se ha ido desarrollando también cada vez más el sistema de medición que utilizaba cada pueblo, cada cultura. Queremos hacer presente también que muchas de las ideas que presentamos acá las hemos tomado de un libro excelente que lo recomendamos, que es este que está titulado
Metrología para no metrólogos, justamente, que es el título de esta conferencia también, y es tan bueno que ha sido auspiciado por el Sistema Interamericano de Metrología, el SIM, y la OEA, la Organización de Estados Americanos. Los autores son los colegas Rocío Marván y Julio Pellecer, y está disponible en la internet. Bueno, ¿cómo podemos adentrarnos un poquito en lo que es la metrología? La percepción inicial de qué cosa es la metrología la podemos entender a partir de sus raíces de la propia palabra, se dice su etimología en la palabra. Y esto etimológicamente viene de dos vocablos, esta palabrita metrología. Un primer vocablo que es metrón, que significa medición en griego, y logos, que significa ciencia o tratado. Entonces, etimológicamente, podemos decir de que la metrología es la ciencia de las mediciones. Y efectivamente, así lo define el que podríamos decir el diccionario de los metrólogos, que se le llama el BIM. Por eso aquí en esta diapositiva pueden ver aquí en la parte de abajo unas siglas BIM, que significa Vocabulario Internacional de Metrología, y este numerito 2.2 significa que es la definición 2.2 de este diccionario de los metrólogos, que es conocido como BIM, o Vocabulario Internacional de Metrología. El BIM define a la metrología de esa manera, ¿no? La ciencia de las mediciones y de sus aplicaciones. Porque las mediciones, si están presentes en casi todas las actividades del ser humano, tienen muchísimas aplicaciones por lo tanto, y es realmente un mundo. Tanto que, como ven, hay personas que nos dedicamos completamente al campo de la metrología, nos apasiona, nos fascina, y podemos ver múltiples detalles ahí, y toda nuestra vida no alcanzaría para conocer todos los detalles de esta apasionante ciencia que es la metrología. Bueno, en la antigüedad, las primeras nociones que podía tener el ser humano primitivo venían de nociones intuitivas. Era la noción de lo que es cerca o lejos. Yo no medía en ese momento, en esas épocas. Simplemente tenía una noción intuitiva de qué tan cerca o qué tan lejos está algo. No medían velocidad, entonces simplemente podían tener la noción de que es rápido o es lento. No tenían formas de medir el peso o la masa de un cuerpo, entonces simplemente su noción intuitiva era ser liviano o ser pesado. Y así, ¿no? Ideas intuitivas de claro oscuro, duro suave, frío caliente, silencio ruido, etc. Y estas percepciones eran individuales, propias de cada persona. Con el correr del tiempo surgieron la necesidad de que haya comparaciones entre dos o más personas, y cómo se ponían de acuerdo. Ahí venían las dificultades. Por eso en el transcurso del tiempo, en el transcurso de los milenios, se fueron desarrollando cada vez más las bases para poder hacer las comparaciones de eso que era cerca, lejos, rápido, lento, ahora con medidas más entendibles para diversas personas. Surgieron así las bases para comparar las apreciaciones personales de diferentes personas, de incluso diferentes pueblos, en las llamadas medidas y sus unidades. Aquí podemos ver algunas unidades fundamentales, básicas, que forman la base del sistema de unidades actual. Pueden ver, por ejemplo, aquí en la parte de la derecha, las unidades, y en la parte de la izquierda las magnitudes a la que corresponde. Por ejemplo, para la longitud le corresponde la unidad metro. Para la magnitud masa le corresponde la unidad kilogramo, y así sucesivamente, ¿no? Pero no es suficiente tener este conjunto de unidades básicas. A veces es necesario referirse a otras magnitudes, y por lo tanto nos referimos a otras unidades de medida que se basan en combinaciones de las anteriores, y por eso se les llama unidades derivadas. ¿Cómo se forman? Combinando ellas a partir de las famosas ecuaciones de física, ¿no? Que establecen la relación entre las magnitudes. Estas unidades derivadas, al formarse por combinaciones de estas unidades básicas, son bastante numerosas y tratan de abarcar todos los campos. ¿Qué es la unidad? Hemos estado hablando de unidad, pero ¿qué es esa unidad? Pues es un valor
que se utiliza para poder asignar una cantidad a la magnitud que queremos medir. Queremos medir algo, esa es una determinada magnitud, y para poder definirla con mayor certeza, necesitamos asignarle un valor numérico, y para eso nos servimos de algo que llamamos la unidad de medida. Por ejemplo, si queremos medir la longitud de un paño de tela, aplicamos nuestras mediciones y obtenemos un valor de 3 metros, porque hemos podido utilizar la unidad que es el metro, y hemos podido así asignarle un número que es el número 3. Se han desarrollado a partir de esas unidades los múltiplos de esas unidades, o sea, algo más grande que la unidad original, por ejemplo, el kilómetro, que es 1000 metros, como todos saben, o sus múltiplos para valores más pequeñitos que la unidad original, por ejemplo, el milímetro, ¿no?, que es la milésima parte de un metro. El Sistema Internacional de Unidades, que se desarrolló posteriormente y que se abrevia en todos los idiomas como SI, está formado justamente a partir de una base decimal, porque se cuenta de 10 en 10, o dicho de otra manera, como potencias de 10, ¿no? Como hemos visto, el kilómetro es igual a 1000 metros, o sea, 10 a la potencia 3 metros, ¿no? Patrones. ¿Qué cosas son los patrones? Anteriormente hemos estado hablando que necesitamos algo con que comparar. Ese algo con el cual comparamos le llamamos un patrón, una base de referencia que puede entenderse como una representación, una materialización física de la unidad que estamos utilizando. Por ejemplo, para la masa es muy famoso el kilogramo patrón. La figurita que ustedes ven en la diapositiva es el kilogramo patrón, que durante mucho tiempo ha sido el kilogramo fundamental en todo el mundo y que se conserva en París, en Sèvres, Francia, un cilindro de platino iridio, ¿no? Actualmente ya ha evolucionado esto, de modo que actualmente ya no nos basamos internacionalmente, al más alto nivel, en patrones como estos, sino en otro concepto, como vamos a ver más adelante, que son las propias constantes físicas. El patrón, entonces, es una representación confiable, o sea, podemos confiar en el valor que nos da, porque es mantenido bajo ciertas condiciones claramente establecidas técnicamente para asegurar que esencialmente no cambie su valor. A pesar que pueden haber variaciones, obviamente por temperatura, humedad, presión atmosférica, de acuerdo al ambiente que está sometido. Pero es de tal manera custodiado, conservado, que esos valores para los propósitos prácticos esencialmente no cambian, ¿no? Veamos ahora un poco el desarrollo histórico de la metrología. En el principio, hace muchos milenios, el hombre para comunicarse desarrolló un sistema de signos para poder comunicarse. Y así fue surgiendo el lenguaje. Los seres humanos elaboraron un conjunto de signos entonces para poder comunicarse, para poder entenderse entre sí, y luego fueron surgiendo situaciones diferentes para poder, por ejemplo, intercambiar productos entre ellos. Al tratar de intercambiar productos entre ellos, tuvieron que desarrollar, por ejemplo, un sistema de numeración, los números, ¿no? Para contar, por ejemplo, cuántas ovejas, cuánto ganado podían tener. La evolución de las unidades de medida históricamente muestra de que en prácticamente todos los pueblos, los primeros sistemas de unidades de medida se basaban en las propias partes del cuerpo humano, como vemos en la figura, ¿no? Por ejemplo, había el codo, había la braza, con los brazos extendidos aquí, la pulgada, que hasta ahora existe, la longitud de un dedo pulgar, la última falange, el pie, la cuarta, el paso, por ejemplo, o el dedo, ¿no? Y hay muchas historias sobre eso, incluyendo historias en la Biblia, por ejemplo, del Arca de Noé, que según el relato bíblico, se le indicó a Noé
cuántos codos de largo, cuántos codos de ancho y cuántos codos de alto debería tener el arca famosa. Pero todavía subsistía otro problema, podríamos decir pie o codos o brazos, pero ¿cuánto más grande, por ejemplo, es este pie que aquel otro? Porque depende de la persona, del tamaño de la persona. Surgieron entonces una gran diversidad de soluciones posibles en los diversos pueblos o países. Por ejemplo, algunos utilizaban a su propio rey, el rey de ese país, para que sea, pues, por ejemplo, el pie patrón, ¿no? Aquí sí surgió, por ejemplo, el pie real de Carlomagno, un famoso monarca del siglo VIII de nuestra era. Surgió también la pila de Carlomagno para la electricidad, que dio la pila de Carlomagno, perdón, para la masa, que dio algunas unidades de referencia básicos en ese momento. Después de Carlomagno, lamentablemente, se retrocedió al desorden que había antes de él. Hubo un retroceso de la humanidad ahí. Luego, en la edad moderna, hubieron varios intentos por tratar de uniformizar las unidades de medida, porque eso era una gran dificultad para el comercio. No se podían comercializar los productos si no estaban de acuerdo en qué unidades de medida podían hacer los intercambios comerciales. En Francia se empezaron a usar medidas que ya fueron las antecesoras de lo que fue después el sistema métrico decimal. Por ejemplo, se desarrolló la toesa de Châtelet, que esto es una palabra que viene del latín, de braccia tensa, que significa los brazos extendidos. Esto se materializó en una barra de fierro de aproximadamente 6 pies actuales, que para que sea de dominio público se empotró en la fortaleza del Gran Châtelet. Actualmente, en nuestras medidas actuales, esto tendría un valor de 1,949 metros. En el primer tercio del siglo XVII se llegó a fabricar algo que se llamó la toesa del norte, asociada al hemisferio norte. Y en esa época, en el hemisferio sur, había un virreinato muy importante. ¿Cuál virreinato creen ustedes en esa época? Pues justamente era el virreinato del Perú. Y por eso, la toesa que se fabricó para este lado del mundo, le llamaron la toesa del Perú, que posteriormente se convirtió en la toesa de la Academia de Ciencias de Francia, que muy interesantemente, damas y caballeros, sirvió para fijar posteriormente la longitud del metro, esa unidad fundamental que surgió para el mundo entero. Hasta la fecha se conserva como una pieza histórica en el Observatorio de París, esta toesa del Perú. El sistema métrico decimal también fue un gran aporte, fue debido a Gabriel Mouton, vicario de la iglesia de San Pablo, que lo propuso. Usaba el principio de decimalidad, es decir, contar de 10 en 10. Hacia los años 1790, Talleyrand, obispo de Autun, presentó a la Asamblea de Francia un proyecto de ley para lograr la uniformización de las pesas y medidas. Pero realizar esto era un gran desafío, y quien tomó ese desafío fue la Academia de Ciencias de Francia. Como saben, después de muchas propuestas científicas, se logró llegar a un consenso de tomar a todo el planeta Tierra como el elemento de referencia. Claro, si todos los seres humanos viven en el mismo planeta Tierra, podía haber un acuerdo en que todos usemos nuestro planeta común, nuestro hogar común en el universo. Y entonces cogieron de que midieran el meridiano, una parte del meridiano terrestre, la que va desde los polos hasta la línea ecuatorial, pasando por París. Esto que está mostrado en rojo aquí en la figurita es la cuarta parte del meridiano terrestre, porque si da la vuelta completa al planeta Tierra sería el meridiano completamente circundando a todo el planeta. Pero la cuarta parte de eso es el cuadrante del meridiano terrestre, que es justamente lo que está señalado en rojo aquí en la figurita, y acordaron que la 10.000.000ª parte de esta línea roja
de la longitud de esta línea roja sería el metro, el patrón de longitud para todo el mundo. La comisión científica, para medir la longitud de esa línea roja, tuvo que desarrollar una titánica labor que duró muchos años y que incluso puso en riesgo la propia vida de los científicos. Para poder medir, tuvieron que pasar por todos los territorios de esa línea, y acuérdense que en esa época había guerras incluso. Se jugaron la vida entonces. 6 años después dice que terminaron su labor titánica, y su resultado fue que la cuarta parte del meridiano terrestre valía 5.130.740 toesas del Perú. Y entonces el metro era de 10 millonésima parte de esto, es decir, 0,513.0740 toesas del Perú, que subdividida en los valores que se podía subdividir la toesa, en pies y en líneas, tenía esta equivalencia. Un metro igual a 3 pies con 11,296 líneas de la toesa del Perú. Este fue, digamos, la definición que sirvió para obtener el metro patrón. A partir de ahí, los científicos definieron la unidad de masa como la masa de un volumen de agua destilada igual a un cubo exactamente, cuya arista, la arista, el ladito del cubo, sea igual justamente a 1/10 parte del metro. Y esto incluso a la temperatura de 0 grados, el hielo fundente, que luego lo corrigieron para que sea aproximadamente 4 grados Celsius. Se construyeron representaciones físicas, tanto del metro patrón, del kilogramo patrón, en barras de platino iridio, y para el kilogramo patrón en forma de un cilindro de platino iridio. El área, la unidad de área, se formó a partir de el litro también como unidad de volumen, se definió como el contenido de un recipiente cúbico, un cubo exactamente, tiene una arista igual por todos sus lados, y esa arista valía 1 decímetro, la 10ª parte de un metro. Así también se definió el segundo. Bueno, todas estas ideas de los científicos produjeron este sistema métrico decimal, que fue un gran logro de esa época, y por eso el científico Lavoisier dijo estas palabras: jamás nada más grande, ni más simple, ni más coherente en todas partes ha salido de las manos de los hombres. Un gran logro científico. En el sistema métrico decimal, por lo tanto, se representan el metro y el kilogramo, que forman la base de este sistema, llamado por eso sistema métrico decimal, en base al metro, y el decimal porque está formado en base de potencias de 10. Al comienzo cubría solo las unidades longitud, masa, es decir, unidades mecánicas, pero este sistema luego dio origen a otros sistemas de medida para los diferentes campos de aplicación. Así surgieron los sistemas derivados del sistema métrico decimal, como el sistema CGS, el MKS, el MTS, el MKFS, el MKSA y otros sistemas. También surgió, por otro lado, por ejemplo, el sistema inglés, ¿no?, de los pies, de las pulgadas, las yardas. Como el objetivo era lograr una uniformidad en las mediciones, los países trataron de llegar a un acuerdo, y ese acuerdo fue un tratado diplomático que logró firmarse en 1875 en París, que es llamado la Convención del Metro, y justamente fue firmado un 20 de mayo de 1875 por los representantes de 17 naciones, una de las cuales fue el Perú. El Perú tuvo el orgullo de ser uno de los 17 países firmantes originales, y justamente fue hecho un 20 de mayo. Por eso, en conmemoración de esa firma, es que los 20 de mayo de cada año se conmemora el Día Mundial de la Metrología. La convención fundó el Buró Internacional de Pesas y Medidas, una organización para poder permanentemente dirigir los destinos de la metrología en el mundo, cuya abreviatura es el famoso BIPM, que hasta la actualidad existe. Actualmente la convención tiene 57 miembros plenos y 40 países asociados. Hay también otro ente dentro de esta organización,
que es la Conferencia General de Pesas y Medidas, formada por representantes de todos los países miembros, ¿no? Ellos se reúnen cada 4 años para tomar decisiones trascendentes en el campo de las mediciones para todo el mundo. Por ejemplo, la 11ª conferencia de 1960 fue la que adoptó formalmente el nombre del Sistema Internacional de Unidades SI para el sistema de unidades que en ese momento estaba conformado por 6 unidades, y en 1971 la 14ª Conferencia General de Pesas y Medidas adoptó la definición actual de unidad, de una unidad que se usa en química, llamada mol, y con eso llegaron a conformar el grupo de 7 unidades de base que hasta la fecha forman la base fundamental de las mediciones en el sistema internacional. Pasemos ahora a ver qué es lo que se mide y cómo se mide. Repito que las preguntas las pueden hacer vía el chat, el buzón de preguntas, a lo largo de la charla. Y al final vamos a tratar de responderlas. Bueno, para ver qué se mide y cómo se mide, aparecen los llamados métodos de medición. ¿Qué son los métodos? Pues el describir de manera sencilla, forma genérica, cómo vamos a hacer una medición. Y se tratan de establecer para poder tener una uniformidad en los resultados de la medida, que sean métodos aceptados, métodos adecuados, métodos técnicamente fundamentados. Eso nos ayuda a tener que los resultados de las mediciones sean aceptables ampliamente. Esto, por ejemplo, ya va a estar basado en solicitar de que hayan instrumentos calibrados o verificados debidamente para hacer las mediciones adecuadas. Hay también, junto con los métodos, lo que se llaman los procedimientos de medición, que a diferencia de los métodos que son descripciones genéricas, los procedimientos de medición son instrucciones detalladas, específicas, un paso a paso de cómo hacer las mediciones, qué unidades se emplean, qué patrones, etcétera, ¿no? Qué condiciones vamos a tener. En forma general podríamos decir que abarca todos los pasos de la medición. Podemos al comienzo decidir qué vamos a medir, luego seleccionamos las unidades, los instrumentos adecuados, aplicamos el procedimiento acordado, detallado en documentos que suelen ser los procedimientos de medición, y finalmente obtenemos los resultados correspondientes. Actualmente, el Sistema Internacional de Unidades de Medida, el SI, tiene estas 7 unidades de base y que corresponden a 7 magnitudes, que son las magnitudes de base, ¿no? Esas 7 magnitudes son la longitud, la masa, el tiempo, la intensidad de corriente eléctrica, la temperatura termodinámica, la intensidad luminosa y la cantidad de sustancia en el mundo químico, ¿no? Y sus unidades correspondientes, tal como se conocen en la actualidad, es la que ven en la columna central: el metro, el kilogramo, el segundo, el ampere, el kelvin, la candela y el mol. Y en la última columna, los símbolos para cada unidad correspondiente. Y hago hincapié en que son símbolos, no son abreviaturas, son símbolos. Por lo tanto, el símbolo del metro es una M minúscula. No se debería cambiar a M mayúscula, no se le debe poner punto, no se le debe poner plural, etcétera, lo mismo que a las demás. Con el paso del tiempo, cada vez más países han ido adoptando este sistema internacional de unidades SI, y hoy en día prácticamente todos los países los adoptan, incluso los países que usan el sistema inglés, como Estados Unidos, Inglaterra, que tienen grandes programas para que en sus países se llegue a adoptar en unos cuantos años más, se espera, el Sistema Internacional de Unidades de Medida. Su estructura de este sistema, como ya hemos visto antes, tiene 7 unidades de base, y por combinaciones de estas unidades de base se obtienen todas las demás unidades, que se les llama unidades derivadas, por eso. Derivadas a partir de esas unidades de base. Se forma, como hemos visto antes, por las ecuaciones de la física, ¿no? Por ejemplo, la longitud y el tiempo son magnitudes básicas, pero la combinación de estas, la longitud entre el tiempo, nos da la velocidad, y la velocidad, por lo tanto, es una magnitud derivada. Y por lo tanto, las unidades también se forman a partir de estas ecuaciones. La unidad de la velocidad, ¿cómo la voy a obtener? Dividiendo 1 metro
entre un segundo, porque un metro es la unidad de la longitud L, un segundo es la unidad para el tiempo t, y al dividir un metro entre un segundo me va a quedar 1 metro sobre segundo. Y el hecho de que quede 1 es algo muy importante, por eso se dice también que el sistema SI es coherente, porque no aparecen factores adicionales. ¿Se acuerdan ustedes los famosos factores de conversión? Que eran un gran problema, porque tenían que haber tablas de conversión que los hacían muy complicados para las unidades. En el sistema decimal siempre aparece el 1 o potencias de 10 que son sencillas de manejar. Este cuadrito nos da una idea de cómo en esto que está en amarillo, que son las unidades, las 7 unidades de base, por combinación de ellas se pueden formar todas las demás unidades que se emplean en los diversos campos de medición. Abajo están en azul 2 unidades que se utilizan aún para los ángulos, el ángulo plano y el ángulo sólido, que actualmente se conocen con un nombre especial, ¿no? Unidades derivadas adimensionales del sistema internacional. Vemos pues entonces que el sistema SI es un sistema coherente, porque está definido en un sistema lógico, absolutamente sustentado científicamente. Vamos a ver que las unidades básicas están definidas actualmente en términos de constantes físicas, que tienen una definición muy sólida científicamente. Este cambio a esta definición en base a constantes físicas ha sido muy reciente, recién el año pasado, 2019 se ha adoptado. Cada magnitud se expresa también en términos de una única unidad fundamental, ¿no? Para la longitud es el metro, por ejemplo, no se usa otra unidad fundamental. Los múltiplos y submúltiplos se obtienen por medio de la multiplicación o división con potencias de 10, ¿no? 10 a la enésima potencia, es decir, 10, 100, 1000, 1.000.000, etcétera, ¿no? Y lo que mencioné antes, que no aparecen factores numéricos de conversión adicionales, ¿no? Siempre es un 1 o es una potencia de 10, 100, 1000, etcétera, ¿no? Para escribir y para trabajar con el sistema internacional hay reglas también que nos dicen cómo podemos trabajar, cómo podemos formar las unidades derivadas, cómo se forman los prefijos. Por ejemplo, milímetro, mili es un prefijo, kilómetro, kilo es un prefijo. Cómo se usan los múltiplos y submúltiplos, la ortografía que hay que emplear, cuándo se usan mayúsculas, minúsculas, etcétera, cómo se agrupan los dígitos. Se recomienda, por ejemplo, agrupar de 3 en 3 y dejar en intermedio un espacio en blanco, cómo se redondean los valores, etcétera. Todas esas reglas del SI son muy importantes y son dadas en documentos internacionales. El brochure del SI, por ejemplo, que actualmente está en su 9ª edición. En el Perú, tenemos, a partir del Sistema Internacional de Unidades del SI, algunas unidades que no son parte del SI, pero son muy importantes, se llaman unidades adicionales. Todos los países lo tienen. Por ejemplo, el minuto y la hora son unidades adicionales que no son parte del sistema internacional por no estar formados a partir de potencias de 10, ¿no? Un minuto es 60 segundos, no es una potencia de 10 de los segundos, no es ni 10 segundos, ni 100 segundos, ni 1000 segundos, no, es 60 segundos. Una hora es igual a 60 minutos. Por lo tanto, esas unidades adicionales que aparecen, que son muy importantes, que se tienen que seguir utilizando en todo el mundo, más las unidades del SI mismo, forman en nuestro país el Sistema Legal de Unidades de Medida del Perú, abreviado SLUM, ¿no? Que tiene también una serie de reglas para su correcta utilización. Por ejemplo, esto nos dice que debemos usar como separador decimal, es decir, entre los enteros y los decimales, la coma y no el punto, ¿no? Ejemplo, si yo quiero escribir 4 enteros con 27 centésimos, voy a escribir 4,27. Y eso es así. No utilizaríamos acá en el Perú un punto, sino la coma. Hay varias razones por las cuales es mejor utilizar la coma, ¿no? Varias razones. Es importante conocer estas reglas y se recomienda la consulta de referencias dadas para poder utilizarlo correctamente. Nosotros en INACAL, preocupados con esto, hemos publicado estas reglas del uso del SLUM, del Sistema Legal de Unidades de Medida del Perú, en la página web. Ustedes entran a la página web de INACAL, en la sección de metrología,
Van a poder encontrar esta y muchas otras informaciones. En la diapositiva se presenta la pantalla que obtienen ustedes cuando van al Sistema Legal de Unidades de Medida del Perú, y dando clic por uno de estos enlaces aparecen las reglas específicas para el uso del SLUM. Les mencioné antes que habían otras unidades adicionales aparte de las unidades que acepta el SI. Estas unidades adicionales son aceptadas en diversas partes del mundo por su gran importancia. Ya les mencioné el minuto, la hora, por ejemplo. Nadie pensaría en dejar de usar el minuto y la hora, ¿no? Siempre se van a seguir usando. Aquí en esta tabla se presentan algunas unidades adicionales que son aceptadas para usar junto con el SI en el Sistema Legal de Unidades de Medida del Perú y en los sistemas que usan casi todos los países en el mundo, ¿no? Aquí pueden ver el minuto, la hora, el día, los ángulos planos, el grado, el minuto y el segundo. Para el volumen, el litro, y la masa, la tonelada o tonelada métrica, y hay otras unidades además. Hay otro concepto que es la trazabilidad nacional. La trazabilidad es la propiedad una propiedad importante de un resultado de la medición. ¿En qué consiste esa propiedad? Que yo puedo unir mi resultado de medición a unas referencias bastante buenas y aceptadas nacional o internacionalmente, que son los llamados patrones de medición. Entonces existen patrones, como ya hemos visto antes, referencias muy buenas para medir. Recuerden que hablamos, por ejemplo, del kilogramo patrón. Dependiendo del nivel de exactitud que tiene ese patrón, pues estamos en niveles más altos, ¿no? Si hablamos a nivel nacional, aquí en esta parte está lo que sería el patrón nacional de la magnitud que tratemos, por ejemplo en masa, el kilogramo patrón. En un nivel siguiente podrían estar los patrones llamados de referencia, un poquito inferiores al patrón nacional, y un poquito más abajo los patrones nacionales que se utilizan para dar los servicios de calibración. Entonces, estos tres primeros niveles serían los que utiliza el Laboratorio Nacional de Metrología, es decir, el laboratorio de más alto nivel en el Perú, que es justamente el grupo de laboratorios que está en la Dirección de Metrología de INACAL. En un segundo nivel aparecen los laboratorios de calibración acreditados, quiere decir que se ha demostrado su competencia técnica, y ellos también utilizan patrones de referencia de un nivel suficiente, ya sea en instalaciones móviles o instalaciones fijas, con los cuales pueden calibrar sus patrones de segundo nivel para ellos, con los cuales dan servicio a su vez a la industria, por ejemplo, o a otros laboratorios que podrían ser laboratorios de ensayo. Y estos, en el tercer nivel, que estaría la industria, trabajan ellos con esos patrones de ese nivel, un nivel industrial, que han sido calibrados por los laboratorios de calibración, con los cuales pueden calibrar, de ser necesario, a los instrumentos de medición que utilizan diariamente o constantemente. Este esquema que va desde los patrones de mayor nivel hasta los instrumentos de medición que se utilizan en las mediciones usuales, permiten esa trazabilidad, esa conexión que existe desde este nivel más alto nacional hasta el nivel de medición usual. Incluso por encima del patrón nacional ya están los patrones internacionales. El sistema metrológico peruano puede representarse así, ¿no? En el nivel superior, como una pirámide, en el nivel superior, la Dirección de Metrología, donde están los laboratorios nacionales de metrología. Actualmente son alrededor de 20 laboratorios. En un segundo nivel, los laboratorios acreditados de calibración. Recuerden, acreditados porque se ha mostrado su competencia técnica. Y en el siguiente nivel, pues la industria, las MIPYMES que pueden estar ahí trabajando a un nivel de industrial o de fabricación. A nivel mundial, como ya vimos antes, en el mundo, el Buró Internacional de Pesas y Medidas es la organización que encabeza el sistema metrológico, tiene laboratorios de alto nivel,
es como la cabeza central de los laboratorios de metrología de los países, de los diversos países, que cada país se le llama los laboratorios nacionales. Pero en palabras sencillas, damas y caballeros, calibrar es comparar los resultados que me da un instrumento, que es el instrumento que yo quiero calibrar, comparados, ¿contra qué? Contra patrones adecuados. Los patrones son suficientemente buenos para darme una referencia suficientemente buena, y yo bajo condiciones determinadas comparo los resultados que me da ese instrumento de medición contra los resultados que me da el patrón. Producto de esa comparación yo obtengo la calibración. Lo ideal sería pues que ambos dieran lo mismo, exactamente lo mismo, ¿no? Eso sería maravilloso. Pero casi siempre cuando se hace una calibración se encuentran pequeñas diferencias, o algunas diferencias, entre lo que indica el instrumento bajo calibración y lo que indique el patrón. Lo que está en la diapositiva es la definición formal del BIM, ¿no? Un poquito de repente difícil de entender a primera vista, pero que en palabras sencillas expresa lo que les acabo de decir. Básicamente una comparación entre el instrumento a calibrar y el instrumento patrón que tiene el laboratorio, que custodia el laboratorio. Es importante saber que una calibración tampoco no es ajustar el instrumento, una equivocación que muchas veces ocurre. Piensan que una vez que está calibrado el instrumento ya está excelente y maravilloso el instrumento, y no es así, porque como les acabo de mencionar, la calibración no toca al instrumento, no hace cambiar los resultados que va a dar el instrumento, no lo toca, lo deja igual. Lo único que hace es comparar nada más qué es lo que da el instrumento respecto de lo que da el patrón, y por lo tanto va a seguir indicando lo mismo el instrumento antes y después de la calibración. ¿Qué es lo que se obtiene en la calibración? En la calibración se obtiene una tabla, como la que se muestra acá, en donde, por ejemplo, si nosotros tenemos un termómetro, el resultado de la calibración nos va a decir qué es lo que indica el termómetro, que es la primera columna de su mano izquierda, y cuando eso indica el termómetro a calibrar, el termómetro patrón indica lo que está en la siguiente columna, ¿no? Y ven que no es exactamente igual lo que indica en la primera columna con lo que indica el patrón en la segunda columna. La diferencia entre estas dos columnas es lo que nos da pues las desviaciones que tiene el instrumento, que se puede expresar ya sea como errores o como correcciones, tal como está puesto aquí en este ejemplo, ¿no? Y esto es lo que se da, entonces se da que producto de la calibración encuentro estas diferencias, ¿no? Estas diferencias. Que cuando son diferencias suficientemente pequeñas, al conocer yo esa diferencia, puedo utilizar ese valor para corregir el resultado de mi instrumento a calibrar. Y esto es el valor que se da en la calibración. Esta tercera columna es el valor fundamental que se da en la calibración, la diferencia que se ha encontrado entre el patrón y el instrumento a calibrar. Y esta diferencia, estos valores numéricos, tampoco son absolutamente perfectos, damas y caballeros, porque no hay ningún laboratorio perfecto, no tiene instrumento perfecto, no tiene condiciones perfectas, no tiene operadores perfectos, entonces siempre hay un margen de duda. Ese margen de duda en metrología se conoce como la incertidumbre, que es lo que está puesta en la última columna, que es la columna cuarta que ven ustedes ahí. Esto es lo que es un resultado de calibración, y esto es lo que se daría como resultado según un certificado de calibración. Ven ustedes que al instrumento mismo no lo toca. El instrumento va a seguir indicando lo mismo de antes. La diferencia es que ahora sé cuánto es la diferencia que tengo cuando se compara con patrones suficientemente buenos. Y que por lo tanto, puedo corregir ahora los resultados. A veces también se comete el error de llamar calibración a un proceso diferente que es la comprobación o verificación. ¿Qué cosa es esto? La verificación es simplemente determinar si el instrumento con el que estoy tratando cumple o no cumple la exactitud requerida, o es lo mismo que decir si sus desviaciones son menores o inferiores al error máximo tolerado o permitido para ese instrumento. Casi la mayoría de instrumentos tienen desviaciones máximas que van a tener esos instrumentos cuando son bien usados, y esto es muy importante. Si lo usamos correctamente,
los fabricantes serios de instrumentos de medición nos dicen que la máxima diferencia, la máxima desviación que va a tener el instrumento es un valor dado. Ese es el llamado error máximo tolerado, error máximo permitido. Y verificar es saber si se cumple o no se cumple con eso. Entonces, la verificación nos va a decir cumple con su error máximo permitido o no lo cumple, ¿no? Y para muchos propósitos es suficiente hacer eso. Yo diría que para las MIPYMES, muchas de las MIPYMES en trabajos industriales, en muchos casos es suficiente que el instrumento esté verificado para poderlo utilizar con confianza. Utilizándolo bien, va a tener buenos resultados. Los metrólogos también suelen tener en los métodos y en los procedimientos de medición detalles para saber cuáles son las causas principales de los errores, que generalmente está dado por un uso incorrecto del instrumento de medición. Por eso es muy importante, pero muy importante, usarlo correctamente el instrumento. Imagínense ustedes de qué valdría que tengan un instrumento maravillosamente calibrado si al final la persona que lo use no lo usa bien, ¿no? Va a tener resultados incorrectos. Bueno, y tener en cuenta factores del medio ambiente, de efectos de construcción, etcétera, una serie de detalles que los procedimientos de medición y la metrología recomiendan, ¿no? Para tener mediciones correctas. Pasemos ahora a ver la caracterización de la metrología. Repito de que las preguntas que ustedes pudieran ver por conveniente, las pueden hacer al buzón del chat y escribirlas desde ya, que hay personas que van a recibir esas preguntas que estén ustedes haciendo. Pasamos entonces al siguiente capítulo, que es la caracterización de la metrología. ¿Y qué es la caracterización de la metrología? Es sencillamente ver cuáles son los campos en los que se subdivide la metrología. La metrología, la ciencia de las mediciones, se puede subdividir en tres campos clásicos, que es la metrología científica, la llamada metrología legal y la metrología industrial. Y vamos a ver cada una de ellas qué cosa es. La metrología científica, como su nombre lo indica, es a un nivel de análisis, de detalle, de investigación, para definir los patrones de más alto nivel de exactitud, para investigar nuevos y mejores métodos de medición, para el desarrollo de nuevos y mejores equipos. Trata todos los aspectos que son aspectos muy interesantes para los metrólogos, para los científicos, de cómo desarrollar, mantener los patrones de alto nivel de exactitud, y por lo tanto da un soporte técnico, es la base fundamental para los otros dos campos de la metrología, que son la metrología legal y la metrología industrial. La metrología industrial establece las disposiciones para lograr buenas mediciones en la industria, en las condiciones reales en las que se va a trabajar en las industrias, en las empresas, en las MIPYMES. La metrología legal establece las disposiciones para tener unas mediciones correctas, lo que se llama el control metrológico, de instrumentos de medición que se usan, por ejemplo, en las transacciones comerciales. Dado que aquí se involucra un intercambio monetario de dinero, es importante que las mediciones se hagan con justicia para que la transacción comercial sea lo más justa posible. En salud también es muy importante hacer mediciones correctas, más aún ahora, imagínense, ¿no?, con la emergencia del COVID-19. En seguridad para prevención de accidentes, imagínense, por ejemplo, en la velocidad de los automóviles en las carreteras, ¿no? Podemos prevenir accidentes si limitamos la velocidad máxima que van a tener. Para eso hay disposiciones e instrumentos que lo miden, ¿no? Para el cuidado del medio ambiente, ahora que nos preocupamos tanto de la ecología, ¿no? Por ejemplo, para ver los niveles de ruido, los niveles de contaminación, etcétera, ¿no? Vemos ahora, veamos un poquito lo que es el vocabulario que se usa en metrología. Ya había adelantado antes que ese vocabulario que se usa en metrología es un documento internacional realmente que se llama BIM, se llama Vocabulario Internacional de Metrología. Ha sido un gran logro también porque significa que se han podido poner de acuerdo los países en el mundo para lograr una definición unificada de los términos a utilizar. ¿Qué es el BIM, el Vocabulario Internacional de Metrología? Bueno, es el diccionario, como hemos dicho, el diccionario mundialmente aceptado para la metrología.
Internacionalmente se le conoce como el International Vocabulary of Basic and General Terms in Metrology. Está publicado formalmente como la guía JCGM 200-2012. Y como se trata de que sea conocido ampliamente en el mundo, se puede descargar en forma gratuita del sitio web del BIPM, esta dirección, en www.bipm.org, y este es el link para poder descargarlo. El documento que está, si lo descargan, va a ver que está en francés y en inglés. Por eso INACAL preparó la versión en castellano para el Perú con la autorización expresa del BIPM y está disponible en este link que pueden ver ustedes. Cuando entran a la página web de INACAL, en la sección de metrología, pueden buscar el vocabulario internacional de metrología. Ahí están todos los términos que se desarrollan. Ha sido preparado por las más grandes organizaciones en el mundo de la metrología, ¿no? Como el BIPM, el IEC, IFC, etc. ISO, UPAG, OIML, todas estas organizaciones que son las más reconocidas a nivel mundial. Ahí, por ejemplo, se define lo que es la medición, ¿no? Van a ver que la medición lo define formalmente así, ¿no? Un proceso que consiste en obtener experimentalmente, o sea, haciendo un experimento, una medición real, en el mundo real, para obtener uno o varios valores que podemos atribuir razonablemente, utilizando procedimientos adecuados, ¿a quién? A la magnitud que deseamos medir. Aquí, por ejemplo, queremos medir la temperatura de esta tubería y utilizamos un termómetro infrarrojo. Si se utiliza con un procedimiento adecuado, si el instrumento está verificado o calibrado y se usa correctamente, hemos hecho entonces un proceso de medición y vamos a obtener el valor de temperatura, que es lo que queremos medir, la temperatura de esa tubería. Van a ver que hay unas palabritas especiales también en ese vocabulario, como mensurando, ¿no? ¿Qué cosa es el mensurando? Es precisamente la magnitud que queremos medir. Queremos medir, por ejemplo, la longitud del paño de tela, queremos medir la longitud de un puente, queremos medir la masa de un determinado cuerpo. Ese sería nuestro mensurando, aquello que queremos medir. Otro término importante es la exactitud de la medición, ¿no? Que muchas veces se confunde con otros términos. ¿Qué cosa es la exactitud de la medición? Es como jugar un tiro al blanco, ¿no? Y cuando queremos jugar al tiro al blanco, queremos disparar las flechas y que todas den en el centro mismo del blanco, ¿no? Si fuera así, todas tendrían una exactitud muy buena o perfecta, si es que dieran exactamente en el centro del blanco. La exactitud de la medición es eso. ¿Qué tan cerca o qué tan lejos está nuestro resultado de medición respecto del valor verdadero, aquel que obtendríamos por una medición perfecta, ¿no? Entre más cerca estemos al valor verdadero, entre más cerca estemos al blanco, decimos que nuestra exactitud es mejor. Hablamos antes, hemos hablado al hablar de calibración, al presentarles la tabla de calibración, recuerdan que habíamos un concepto que es la incertidumbre, ¿no? Yo les decía que la incertidumbre es el margen de duda de las mediciones. ¿Y por qué? Pues toda medición, por más que sigamos un procedimiento técnico pulcramente en todos sus pasos, nunca vamos a llegar a la perfección absoluta. Y puesto que no llegamos a la perfección absoluta, eso que nos falta para ser perfectos, eso es lo que origina un margen de duda en el resultado de la medición. Ese margen de duda se cuantifica con este parámetro que se llama la incertidumbre de la medición. Van a ver que hay conceptos adicionales, por ejemplo, medida materializada. ¿Qué cosa es medida materializada? Pues algo que se hace realidad, se materializa en la realidad para mostrarnos una medida de referencia. Por ejemplo, aquí en la figurita ven ustedes bloquecitos, ¿no? Son bloques reales que se pueden mirar, tienen una masa, tienen una longitud determinada, y esa longitud determinada es justamente la que tiene un valor bastante exacto y nos sirve de referencia. Aquí justamente lo que se ve es una caja de bloques patrones, y cada uno de esos bloquecitos es una materialización de una determinada longitud bastante exacta para los propósitos que se pretenda realizar.
otros campos se usan también los llamados materiales de referencia. Por ejemplo, en el campo de la química es muy usual. El pH, por ejemplo, el contenido de pH, justamente ahora que con el COVID-19 se dice que el pH de un líquido puede ser importante, es algo que se presume, y entonces el medir el pH puede ser importante. Y bueno, para tener patrones de esa medida de pH se crean sustancias líquidas que tienen un pH bastante bien definido, y eso formaría un material de referencia en pH suficientemente homogéneo, suficientemente bueno en el valor de la magnitud que se quiera representar, que es el pH. Lo mismo podría ser para otras magnitudes como la conductividad, la densidad, etc. Veamos en la parte última algunas aplicaciones. Vuelvo a decir que las preguntas están invitados a hacerlas vía el buzón de preguntas, vía chat pueden escribir sus preguntas y sus inquietudes. Una pregunta que podemos plantearnos entonces es ¿para qué medimos? ¿Cuál es el objeto de medir? Y bueno, lo que nos viene desde ya es que medimos para saber el valor de la magnitud que deseamos entender mejor, que deseamos comprender mejor. Para comprender mejor esa magnitud tenemos que medir, aplicar ese proceso experimental con un procedimiento adecuado, con un instrumento adecuado, sabiendo usar el instrumento, teniendo diversos cuidados, para poderlo caracterizar y medir y obtener un valor cuantitativo de ese objeto cuya magnitud de ese objeto es el que queremos conocer. La longitud, por ejemplo, podría ser también la masa de ese objeto u otras características, ¿no? Ese proceso de medición puede tener un nivel diferente de confiabilidad y de exactitud, ¿no? Y eso origina, como hemos visto antes, los márgenes de duda, que en metrología se conocen como incertidumbre. Entonces, entre menor sea el margen de duda, es menor la incertidumbre, y por lo tanto la exactitud es mejor, es más alta la exactitud. Hay muchas aplicaciones, por ejemplo, en el campo de las longitudes, como ya hemos visto antes, ¿no? Queremos medir la longitud de un objeto, queremos medir el área de un objeto, queremos medir el volumen de un objeto, va a pasar por medir las longitudes y las dimensiones de un cuerpo. Queremos medir rapidez o velocidad, va a pasar por medir la longitud que recorre el móvil, cuya velocidad queremos determinar. Incluso para los ángulos, en esas dos unidades que vimos representadas en la lámina en azul, que era el radián y este radián, son formadas a partir de mediciones de longitud. En general podríamos decir que la longitud se usa ampliamente para determinar la forma de un objeto, y hay formas muy variadas de los objetos. Utilizamos reglas, escalas y otros instrumentos como los pies de rey, los micrómetros, etcétera, etcétera, ¿no? Muchos campos de la actividad humana requieren mediciones de dimensiones, ¿no? Podemos mencionar como ejemplo la geodesia, las construcciones y mantenimiento de carreteras, construcciones de vivienda, y en la industria manufacturera, por supuesto que se usa ampliamente, ¿no? Y en muchos aspectos comerciales en las MIPYME, los textiles, el vestuario, los muebles, la industria automotriz, etcétera, para que pueda haber compatibilidad en la fabricación de piezas, ¿no? Para que encajen una pieza con otra pieza. En el campo de la magnitud de masa, pues es muy importante, ¿no? Muchísimas actividades comerciales y actividades humanas se hacen midiendo la masa de los objetos, la masa de los cuerpos. Para eso utilizamos las famosas balanzas, ¿no? Y el mundo de la metrología de la masa es muy amplio, muy útil. Históricamente por ahí empezó, dado que es tan importante para el campo económico, ¿no? Se utiliza comercialmente en las compras, en las bodegas, en los comercios, en ventas. Imagínense lo que exporta, por ejemplo, el Perú en minerales. Sí, para eso hay que medir la masa de los minerales, ¿no? Cuántas toneladas se están exportando, ¿no? Y el medir bien significa muchísimo para los ingresos de un país. Un error pequeño en la medición de masa multiplicado por las miles de toneladas que se exportan, salen cantidades muy considerables en
exportaciones e importaciones, y también para cualquier comercio que trabaja a partir de mediciones de masa, ¿no? Normalmente todo lo que se produce o vende puede tener alguna relación con la masa y por lo tanto es sumamente útil poder conocer las técnicas de medición adecuadas para el nivel de exactitud que se requiera, ¿no? Para ese nivel, ni más ni menos tampoco. La temperatura también es un campo muy importante. La sensación de calor o frío es una sensación subjetiva, pero para medirla con un valor cuantitativo usamos los famosos termómetros, que si los utilizamos correctamente nos pueden decir el valor de temperatura del cuerpo cuya temperatura queremos medir, ¿no? Hoy en día habrán visto que por el COVID-19 justamente a muchas personas se les mide la temperatura de la frente, ¿no? Con unos termómetros que son llamados termómetros infrarrojos, termómetros de radiación infrarroja. Se usa también en la fabricación, cuando se va a fabricar diversos productos, medicamentos, productos industriales, en análisis clínicos, en esterilización de material clínico, en alimentos se usa mucho para preservar los alimentos en técnicas de conservación en frío, fabricaciones de cerámica, tintorería, aplicaciones de esmaltes, etcétera, etcétera, aire acondicionado. La temperatura es también una de las magnitudes muy, muy importantes y tiene un campo muy vasto. Su desarrollo en mayor profundidad se le llama la termometría. El tiempo también, todos tenemos que medir el tiempo, ¿no? Por ejemplo, nos citaron a cierta hora para esta conferencia y a cierta hora debería terminar. ¿Con qué medimos eso? Con medidores de tiempo que son los cronómetros, ¿no? Eso nos permite ser puntuales, pero también nos permite, por ejemplo, en las pruebas deportivas, ¿no? Establecer con gran exactitud los tiempos y eso nos permite saber el récord mundial en esto, el récord mundial en ciertas pruebas y establecerles como lo más alto que se ha logrado en el mundo y sucesivamente ver si alguien realmente rompe o no rompe ese récord. Para eso hay que medir muy bien el tiempo. Pero no solo en eso, ¿no? Sino en todas las actividades humanas, ¿no? Por ejemplo, en los horarios de los autobuses, los trenes, los aviones, el tiempo de horas de trabajo, en telecomunicaciones, en telefonía, etcétera, incluso en aplicaciones bursátiles, económicas, para sincronizar las aplicaciones militares, en satélites, etcétera, etcétera. Hoy en día, comentaré que se usan ya instrumentos de muy alta exactitud, que son los famosos relojes atómicos, ¿no? Por eso en el Perú, la hora oficial peruana se da a partir de un reloj atómico de cesio, que justamente lo tenemos en los laboratorios de metrología en INACAL, y a partir de ese reloj atómico damos la hora oficial del Perú y la transmitimos a la Marina de Guerra del Perú. La Marina de Guerra del Perú la transmite a través de otros medios al resto del país, por ejemplo a través de Radio Nacional del Perú. Hay también otros campos muy importantes, muy interesantes, como la electricidad y el magnetismo. Hoy nuestro mundo no podría funcionar sin electricidad, ¿no? Nada funcionaría, ¿no? En el siglo XIX ya se desarrollaron los motores eléctricos que permitieron muchísimas cosas, muchos desarrollos, la industria, la fabricación, se movía a través de, en muchos casos, a través de la fuerza de los motores. La energía eléctrica también produce la iluminación, por ejemplo, ¿no? Imagínense qué sería de nosotros si no hubiera iluminación en las noches, ¿no? Probablemente no podíamos hacer muchas de las actividades. La cantidad de actividades que requieren la electricidad en el mundo actual, pues son casi todas en el mundo, ¿no? Por eso es tan importante. Las comunicaciones, por ejemplo, la telefonía, la radio, la televisión, requieren instrumentos eléctricos, ¿no? Y por lo tanto la confiabilidad en su medición, en su manejo, es muy importante y estas bases están justamente en la metrología de electricidad. Puede haber instrumentos muy diversos para medir las magnitudes eléctricas, ¿no? Tales como la intensidad de corriente eléctrica, la resistencia eléctrica, la tensión eléctrica, la potencia eléctrica, la energía eléctrica, etcétera, etcétera, ¿no? La electrónica también está basado en mediciones eléctricas, ¿no? Hay multitudes, pero cada vez constantemente salen nuevos instrumentos electrónicos que cada vez nos dejan asombrados de la versatilidad que tienen en el mundo.
Otro campo es la fotometría, es decir, las mediciones de la luz. La luz es realmente solo radiación, ondas electromagnéticas, y cuando cumplen ciertas características en un detalle interesante que se llama la longitud de onda, cuando tienen cierto rango de longitudes de onda, esa radiación electromagnética la puede ver el ojo humano y le llamamos luz. Y bueno, medir la luz, tal como la percibe el ojo humano, ha dado origen a la fotometría. Y hay muchísimas aplicaciones de luces, iluminaciones adecuadas, hay técnicas de iluminación para tener en diversos ambientes iluminaciones adecuadas. Las MIPYMES, por ejemplo, deberían tener una iluminación adecuada para sus trabajos, permite trabajar mejor si tenemos una buena iluminación y sirve también para proteger la vista de las personas que trabajan en una MIPYME, por ejemplo. Hay técnicas de análisis físico y químico que usan la fotometría, hay técnicas de terapia incluso, con radiación de luz o radiaciones incluso no visibles, que son las radiaciones ultravioleta, ¿no? Ya entraríamos en el campo de la radiometría, radiaciones no visibles como la ultravioleta, que permiten tener, por ejemplo, efectos germicidas en ciertos casos para eliminar los gérmenes. Y actualmente incluso les comento que es probable que también pueda servir, también en materia de investigación, que puede servir para combatir el famoso COVID-19 también. En química, es tan importante y tan amplio el mundo de la química, el campo de los elementos químicos, ¿no? Para combinar diversos elementos químicos y obtener nuevos productos, nuevos materiales, el plástico, por ejemplo, o nuevos productos que nos asombran en el mundo químico, que tiene una multitud de usos en los campos humanos, ¿no? El caso más evidente es el laboratorio clínico o los laboratorios industriales, que usan diversidad de principios químicos. Ellos miden en muchos casos volúmenes, concentraciones, masas, ¿no? Y ahí aplican pues muchos conceptos metrológicos que son muy importantes para ellos y para que puedan obtener buenos resultados en sus procesos, ¿no? Usan patrones, obviamente materiales de referencia, ¿se acuerdan que hablamos de materiales de pH, materiales de conductividad o una diversidad de materiales que puedan estar utilizando? Tiene multitud de aplicaciones y cada vez ayudan más al desarrollo del ser humano. Le comentamos también que todas estas magnitudes, todos estos campos, de acuerdo al nivel de necesidad que ha habido en el país, la Dirección de Metrología de INACAL los ha ido desarrollando, y desde mucho antes, incluso antes de que existiera el INACAL, cuando existía el Servicio Nacional de Metrología, que empezó en los años 84, 85, 1984, 1985, desarrolló diversos laboratorios justamente en diversas magnitudes que eran importantes o necesarias de acuerdo al desarrollo del Perú. Empezamos con las magnitudes más importantes como masa, temperatura, volumen, densidad, presión, magnitudes eléctricas, magnitudes de dimensiones, longitudes y ángulos. Pero luego, en la actualidad, tenemos ya más o menos casi 20 laboratorios que cubren diversas magnitudes, como las que ven acá, que están al servicio del país, ¿no? Masa, energía eléctrica, flujo de líquidos, flujo de gases, presión, fuerza, volumen, densidad, electricidad en corriente directa, en corriente alterna, longitud, humedad relativa, torque, temperatura, tiempo y frecuencia, acústica, fotometría y la metrología química, que actualmente se tienen 3 laboratorios, que son los de electroquímica, química orgánica y química inorgánica. La metrología tiene un amplio campo de aplicación en todas las actividades humanas, y por eso también está difundida en todo el mundo y está organizada a nivel mundial en lo que son las organizaciones metrológicas, que abarcan casi todo el mundo. Por ejemplo, en nuestro continente americano,
la organización que agrupa a todos los institutos de metrología, las comanda, las coordina, es el Sistema Interamericano de Metrología, que se abrevia SIM. Y ven ustedes ahí que incluso está subdividido por regiones. En la parte norte, que es el NORAMET, Canadá, Estados Unidos y México, la parte de Centroamérica, que es el CAMET, la parte del Caribe, que es el CARIMET, la parte rojita aquí, que es en la parte donde está el Perú, y es el ANDIMET, formado por Perú, Ecuador, Colombia y Bolivia. La parte verde, que es el SURAMET, Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina, Chile. En Europa está Euromet, en el norte de Asia está el COMET, en el sur de África está el SACMET, y en la zona de Asia-Pacífico el APMP. Estas son las grandes organizaciones regionales de metrología. Nosotros, como ven, pertenecemos al SIM, al Sistema Interamericano de Metrología. Hacemos muchísimas actividades ahí entre los diversos países, muchas actividades, mucho desarrollo, compartimos muchos eventos, participamos en comparaciones nacionales e internacionales de medición, etc. Por esto, esta conexión internacional que tenemos, nuestra trazabilidad, recuerdan, nuestra conexión con los patrones de más alto nivel en el mundo, se realiza a través de institutos de metrología de países de mayor desarrollo que el nuestro. Mencionamos, por ejemplo, a México, cuyo Instituto Nacional de Metrología es el CENAM, el Centro Nacional de Metrología. En España, el Centro Español de Metrología. En Brasil, el INMETRO, famoso INMETRO que es muy, muy grande. En Argentina, el famoso INTI, Instituto Nacional de Tecnología Industrial. En Estados Unidos, el NIST, el National Institute of Standards and Technology. En Canadá, el NRC, que es la abreviatura del National Research Council. Y en Alemania, uno de los más famosos, uno de los primeros en aparecer en el mundo, el PTB, el famosísimo PTB de Alemania, el Physikalisch-Technische Bundesanstalt, un instituto de muy alto nivel y de muchísimo reconocimiento internacional. Aquí justamente en la foto, esta foto es muy significativa, pueden ver a Jonathan Krull, el caballero en la parte central, que está entregando un objeto al INACAL en una ceremonia muy especial, que era el objeto que está trayendo las nuevas definición de la unidad de masa. Como les mencioné, la nueva definición de la unidad de masa ahora está representada no por medidas materializadas, sino por constantes físicas. Y justamente la constante física que se utiliza para la masa es la constante H de Planck. Este objeto que traía acá Jonathan Krull, representante del PTB de Alemania, traía la transmisión de esa constante H de Planck. Fue a recibir una ceremonia en donde en la parte derecha está el ingeniero José Dajes Castro, el director actual de metrología de INACAL, y en la parte izquierda la presidenta ejecutiva del INACAL, la doctora Clara Galvez. Esto pues muestra la conexión que hay muy importante entre los diversos países del mundo. Mencionarles también que existe lo que se llama el Servicio de Asistencia a la Industria de la Dirección de Metrología. Nosotros estamos preocupados en tratar de apoyar a la industria, y para eso hemos desarrollado el Servicio de Asistencia a la Industria, que significa tratar de acercarnos a la industria para darles un diagnóstico de en qué situación meteorológica se encuentra una industria, una MIPYME podría ser, indicarle en qué situación está, indicarle en qué temas podrían mejorar o corregir, darles las recomendaciones para hacerlos, darles unas ayudas técnicas, recomendaciones para que puedan mejorar esto, y esto les puede ser de mucha utilidad. Esto está basado en ya experiencias de otros países que han desarrollado este servicio a la industria con bastante éxito.
Y bueno, queremos ayudarles y darles lo que nosotros podamos haber conocido y comprendido a lo largo de muchos años de experiencia para que les pueda ser de utilidad para ustedes. Bueno, muchísimas gracias y pasaríamos a la siguiente parte de la exposición, que es la parte de las preguntas. Muchas gracias, Edwin. Ha sido una exposición bastante didáctica. Ahora sí, como lo mencionaste, vamos a pasar a una rueda de preguntas para que puedas responder las diversas inquietudes que los asistentes han hecho llegar a través del chat buzón de preguntas. Voy a empezar con la primera pregunta, que es de María Claudia Alzamora. Ella dice, ¿qué diferencia hay entre una verificación y una comprobación? Yo diría que no hay mucha diferencia. Todo esto ha venido a partir de las traducciones de las palabras que se utilizaban en los idiomas originales en inglés. Venía de los términos que se utilizaban en la norma 17.025. Básicamente es algo muy similar. Verificar, como habíamos visto antes, es poder determinar que un instrumento de medición cumple o no cumple con sus errores máximos permitidos. Comprobar es básicamente lo mismo, poder, con un determinado procedimiento, poder conocer si se cumple o no se cumple con un determinado requisito. Muy bien. Hay una pregunta de Tamara Vela. Ella dice, ¿cuál es la diferencia entre calibración y verificación? Porque muchas veces he querido calibrar un sonómetro, pero me dicen las empresas que solo le pueden hacer verificación. Ahí sí hay una diferencia, porque como hemos visto, verificar es determinar si se cumple o no se cumple el requisito del error máximo permitido básicamente, o algún otro requisito importante metrológico, y me van a decir eso, cumple o no cumple. En cambio, la calibración es determinar las diferencias que existen entre el instrumento que se quiere calibrar comparadas contra un patrón. Me van a dar entonces una tabla detallada de los resultados que estoy obteniendo. Incluso me van a poder dar ahí las incertidumbres que se han obtenido en la calibración. Una verificación, básicamente, el propósito principal es determinar si se cumple o no se cumple con los requisitos metrológicos del instrumento, que como digo, para muchas operaciones eso es suficiente, ¿no? Un sonómetro, por ejemplo, muchas veces es suficiente. ¿Cumple los requisitos permitidos para esa clase de exactitud? Sí cumple, entonces lo puedo utilizar. Solo en varios otros casos eso no es suficiente. Tengo que calibrarlo para saber exactamente cuánto es las desviaciones que tiene, porque de repente voy a aplicar correcciones, ¿no? Así es. Siguiente pregunta. Sí, es de Moisés Rivas. Él te consulta, ¿cuál debe ser la relación entre la tolerancia del instrumento calibrado versus la incertidumbre emitida en el certificado de calibración? Bueno, hemos visto de que la incertidumbre de medición está relacionado con la exactitud. Si yo quiero algo más exacto, tengo que tener una incertidumbre más pequeñita, más chiquita. Entonces, cuando yo voy a calibrar un instrumento de medición que tiene una tolerancia determinada, esa tolerancia, acuérdense que está determinada por la máxima desviación que va a poder tener el instrumento. Entonces, esa máxima desviación o ese máximo error que va a tener el instrumento, comparado con la exactitud que yo tenga con el margen de duda de la medición, ese margen de duda tiene que ser suficientemente chiquitito, suficientemente pequeño, respecto al error máximo permitido del instrumento. Los procedimientos de medición, los procedimientos de calibración establecen cuánto debe ser esa relación. Muchas veces, pero no siempre, se tiene la regla del 1/3, ¿no? La famosa regla de 1/3, pero no siempre, es una regla general, repito, en el cual la incertidumbre de medición aproximadamente no debe ser mayor que 1/3 del error máximo permitido. Eso es. Siguiente pregunta. La pregunta de Michael Chávez Rivera. El INACAL supervisa que las universidades del Perú cuenten con instrumentos y materiales calibrados
para el desarrollo de tesis de investigación? Miren, cada institución tiene por ley determinadas funciones que debe realizar. Y dentro de las funciones que tiene el INACAL es desarrollar la metrología en el país, dar las normas metrológicas, difundir los principios de medición, dar documentos técnicos, pero no tiene funciones fiscalizadoras o supervisadoras. Los entes que son competentes en cada sector, por ejemplo, en el campo de la salud es el Ministerio de Salud, en el campo de la educación podría ser el Ministerio de Educación. Los entes que son competentes en determinados campos son los que tienen, de acuerdo al marco pero la función y la tarea de la Dirección de Metrología del INACAL es promover todo lo que es la calidad, promover todo su desarrollo, dar todas las bases técnicas, pero no tiene funciones fiscalizadoras o supervisadoras. A invitaciones podemos ir, por ejemplo, y dar difusión en metrología, lo hemos hecho muchas veces en las universidades, dando charlas y conferencias sobre metrología, sobre sistemas de unidades, sobre incertidumbre, sistemas de medición, etcétera, etcétera. Ok, eso es. La siguiente. La siguiente pregunta es de Tamara Vela. ¿Por qué la calibración solo tiene un año de vigencia? ¿Después de ese año significa que mi equipo ya no cumple con los requisitos de calibración? ¿O va a depender del uso o no uso del equipo calibrado? Esta pregunta es una pregunta clásica que muchas veces nos han hecho allá en metrología. ¿Cuánto tiempo de vigencia tiene una calibración? Bueno, esa pregunta puede tener dos partes. Una primera parte es la respuesta sincera y un poco triste para el usuario, y saber, pero es la realidad, una calibración estrictamente es válida, damas y caballeros, en el momento que se hace la calibración, y porque en el momento que el laboratorio que ha calibrado entrega al cliente el instrumento, ya queda bajo el control y supervisión del propio usuario. Ningún laboratorio en el mundo podría asegurar y decir que después de que ha entregado el instrumento a un cliente, va a permanecer válida esa calibración por un tiempo determinado, un año, por ejemplo, porque ya no está bajo su control. ¿De quién depende? De quien tenga bajo su poder y su uso ese instrumento de medición. Y por lo tanto es el propio usuario el que en la mayoría de casos es el que tiene que determinar cuándo es la próxima vez que tiene que volver a calibrarlo. Y para eso tiene que tener ciertos elementos técnicos para saber cuándo es la próxima vez que lo tiene que calibrar. Se recomienda que tengan un programa de calibración interno que en base al uso, en base a la antigüedad del equipo, en base a las condiciones de conservación, en base a varios factores, pueda determinar conscientemente cuándo es la próxima vez que toca ser calibrado el instrumento. También se da el caso de que hay regulaciones por los entes reguladores, por ejemplo, en el sector de energía y minas, o en el sector ambiental, o las municipalidades, por ejemplo, que regulan pesas y medidas, que ellos establecen ya ciertos plazos legales, que eso es otra cosa, y que si que legalmente se tiene que cumplir con esos plazos, pues no queda más que cumplirlos, y cada vez que se cumple el tiempo que ha determinado el ente regulador, hay que volver a hacer las calibraciones. Eso es. A ver, la siguiente pregunta es de Daigo. ¿Quién da los valores máximos tolerados en la verificación? Están dadas en las normas metrológicas, que están basadas en elementos técnicos muy importantes, generalmente del nivel internacional o del nivel nacional, de acuerdo a las características del instrumento. Y cuando no hay una norma metrológica internacional o nacional que fija estos errores máximos permisibles, se acude a las propias declaraciones del fabricante del equipo.
Si es un fabricante serio, este fabricante indica cuáles son las máximas desviaciones que va a tener el instrumento de medición cuando es bien usado, y eso lo he repetido durante la conferencia, ¿no? 2 veces creo, cuando es bien usado. O sea, si el propietario, el usuario del instrumento lo usa bien, lo conserva bien, el fabricante le promete que las máximas desviaciones que le ha puesto en el manual, en las especificaciones del equipo, deben ser cumplidas. Así es. La pregunta es de Anderson Mendoza Zulueta. ¿Tolerancia es algo similar que el EMP? Sí, en esencia sí. Si vamos al vocabulario internacional de metrología, las palabras reales que debemos utilizar es el error máximo permisible. Muchas veces por facilidad que utilizamos la tolerancia, ¿no? A veces se entiende mejor, es más fácil, es más popular el término. Sin embargo, básicamente es lo mismo. Así Muy bien. El usuario Edgar te está consultando. ¿La metrología legal establece los errores máximos permitidos? A través de las recomendaciones que emite el campo de la metrología legal, ¿no? Por ejemplo, en metrología tenemos un equipo funcional que es justamente metrología legal que elabora las normas metrológicas, y la Dirección de Metrología publica normas metrológicas peruanas donde se establecen los errores máximos permitidos para varios equipos que, por ser utilizados en transacciones comerciales o en el campo de la salud, requieren ser regulados. En el mundo hay una famosa organización que da las recomendaciones a nivel internacional, al más alto nivel en el campo de la metrología legal, que es la famosa OIML, ¿no? Organización Internacional de Metrología Legal, que tiene en su página web una serie de recomendaciones muy útiles, muy buenas y de tan alto nivel que son aceptadas ampliamente en el mundo, ¿no? Poco a poco los países las van incorporando en su legislación. Así es, mi estimada Isene. Luis Salinas te consulta. Si se demuestra que un medidor de velocidad de la policía no se encuentra calibrado, ¿quién es la autoridad que sanciona el uso inadecuado del instrumento? El ente regulador, otra vez, el ente que ha establecido las disposiciones en ese campo, que hasta donde sé es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, o en algunos casos las municipalidades. Estos entes establecen el marco legal, la regulación. Acuérdense que INACAL no lo hace en ningún caso, ¿no? A nosotros lo que nos piden es hacer la calibración del instrumento de medición, a calibrarlo técnicamente bien, y teniendo un instrumento calibrado, usándolo correctamente, la Policía Nacional hace las mediciones y con eso puede sacar las famosas fotopapeletas. Y este instrumento debería estar calibrado dentro de su periodo de calibración que establece el ente regulador de ese campo. Así es. La siguiente pregunta es de Edgar. ¿La incertidumbre puede ser negativa? Nunca jamás. Repito otra vez, nunca jamás. Por eso cuando alguien pone que la incertidumbre me ha salido más o menos algo, comete un gran error, ¿no? La incertidumbre nunca tiene signo negativo. Más aún, no tiene valor cero tampoco. Una incertidumbre cero sería exactitud total, absoluta y perfecta, que eso no existe, ¿no? Salvo en las definiciones, por ejemplo, que usamos de las unidades fundamentales con las constantes físicas. Pero más allá de esos casos absolutamente excepcionales, toda medición tiene un margen de duda, un margen de incertidumbre que siempre es positivo. Nunca es negativo y tampoco es cero. Así es. La siguiente pregunta es de Fran Carlos Blanco. Las balanzas al ser trasladadas se descalibran cuando se realiza el seteo con la pesa patrón. ¿Es una calibración o una verificación?
Dentro de la forma correcta de utilizar las balanzas, muchas veces tenemos que al comienzo preparar la balanza ajustándola con una pesa patrón que a veces viene junto con la misma balanza. Entonces eso es parte del uso, es parte del ajuste del usuario y debe hacerse probablemente en cada medición, de acuerdo a lo que especifica las buenas prácticas de uso de las balanzas, o a veces las prácticas del fabricante del equipo. Claro, a veces puede hacerse también pedir que se haga una verificación misma de la balanza, o una calibración de la balanza. Y todas las balanzas que se calibran o verifican, se hacen in situ, porque el solo hecho de trasladarla ya introduce desviaciones adicionales que son inaceptables. Así es. Ezequiel Aravena consulta si él como persona natural podría calibrar un equipo de medición utilizando un patrón calibrado por un laboratorio externo acreditado nacionalmente. Claro que sí, lo puedo usar. Ahora, si la pregunta fuera si esa calibración va a ser formalmente reconocida, esa es otra cosa. Poder calibrar, poder usarlo y poder medir, todos podemos hacerlo, estamos en un mundo libre. Pero reconocer que esa calibración es correcta, es adecuada, eso es otro tema. Eso pasa por reconocer la competencia técnica de quien ha hecho esa calibración. Y para reconocer la competencia técnica pasa por demostrar que se cumplen los requisitos de un sistema de gestión de calidad para mediciones que en el mundo está aceptado, que están establecidas en una famosa norma internacional que es la ISO 17025, en su última versión del año 2017. Entonces, una persona o una entidad, para demostrar que hace mediciones aceptables para terceras partes, técnicamente, tiene que demostrar que lo ha hecho con suficiente competencia técnica. Y esa competencia técnica está avalada, demostrada, cuando se han cumplido los requisitos de la norma internacional ISO 17025. Es la norma estándar para los laboratorios de calibración de cualquier nivel. Nosotros también, al nivel de Instituto Nacional de Metrología, tenemos que demostrar competencia técnica por el cumplimiento de los requisitos de esta norma. A nosotros no nos acreditan, a diferencia de los laboratorios acreditados, sino que pasamos por evaluaciones diferentes por nuestros colegas del más alto nivel de los institutos nacionales de metrología de otros países. Entonces, periódicamente vienen acá a Lima, Perú, colegas de otros países, llámese por ejemplo México, del Senan de México, del Inmetro de Brasil, del INTI de Argentina, del CEN de España, y están unos días con nosotros en nuestros laboratorios para ver cómo trabajamos, cómo hacemos las mediciones. Nos piden también una serie de requisitos, por ejemplo, el participar en comparaciones internacionales, de la misma manera que los laboratorios de calibración acreditados en el Perú, para demostrar su competencia técnica, tienen que participar en ejercicios de comparación entre laboratorios nacionales. De la misma manera, nosotros a nivel internacional tenemos que participar en comparaciones entre los institutos de metrología del más alto nivel en cada país y demostrar que salimos bien en esas rondas de comparaciones. Se emiten informes de esto y cuando nos vienen a auditar los colegas de otros países revisan todos estos detalles, ¿no?, que son parte de todos los detalles, de todos los requisitos que pide esta famosa norma internacional ISO 17025. Así es. Muy bien, Edwin. Vamos con la última pregunta porque hay muchísimas más, pero como dijimos, las preguntas que no fueron contestadas en esta rueda de preguntas serán absueltas posteriormente por correo electrónico. A ver, vamos a ver la última pregunta de Marlon Calderón. ¿Podría definir el término comprobación intermedia?
Sí, es un término que viene también de esta norma ISO 17025. ¿Y por qué? ¿De dónde surge? Surge por el hecho de que entre calibración y calibración, que esos plazos de calibración, como dije, normalmente lo establece el propio usuario, un programa de calibración interno. Imagínense que ese programa de calibración dice que cada año lo voy a calibrar el equipo. La pregunta era cómo estaba yo seguro que en el transcurso de ese año, entre calibración y calibración, mi instrumento seguía manteniendo las condiciones suficientes para que yo pueda confiar en el último certificado o informe de calibración que tengo. ¿En qué me voy a basar para confiar en eso? Para poder tener un elemento de confianza es que surgieron estas famosas comprobaciones intermedias, ¿no? Si vamos a la norma original en inglés, hablaba de los intermediate checks, comprobaciones intermedias, que a veces se tradujo también como verificaciones intermedias. Y entonces, era el propósito de estas comprobaciones o verificaciones intermedias era hacer algunas pruebas para poder establecer que yo puedo seguir confiando en los resultados de la última calibración. Para eso, si me adentro un poquito, si me permite, creo que el tiempo me permite, hay que tener en cuenta algo real, muy real. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que todo instrumento, con el paso del tiempo, con el uso, va cambiando un poquito, poco a poco, sus características técnicas. Es casi imposible que un instrumento se mantenga exactamente igual por siempre. Con el paso del tiempo, con el uso, siempre va cambiando un poquito sus características. Ese cambio gradual que va teniendo, los metrólogos le llamamos la deriva del instrumento. Y por ciertas pruebas que se hacen, se estima entonces para cada instrumento de medición cuál es la máxima deriva que va a tener el instrumento entre calibración y calibración. Entonces se estima este valor. Este valor estimado va a servir también para luego poder estimar cuál es el margen de duda final de la medición, es decir, el margen de la incertidumbre que tengo. Y un propósito fundamental de la verificación o comprobación intermedia era poder comprobar, valga la redundancia, poder comprobar que esa deriva máxima que yo he estimado para el instrumento de medición no la he excedido, no la he superado, no me he pasado de eso. Entonces, si encontraba en esa verificación intermedia, que muchas veces era la mitad del periodo entre calibración y calibración, veía de que no había, comprobaba que no había superado esa deriva máxima que yo le había estimado, entonces podía estar tranquilo y podía decir, sí, puedo seguir confiando en el último certificado o informe de calibración que tiene mi instrumento, que tiene mi patrón, y por lo tanto puedo seguir utilizándolo con esos resultados de calibración y puedo seguir utilizando en mis cálculos esa máxima deriva que he estimado. Para eso muchas veces se ha utilizado las verificaciones o comprobaciones intermedias. Ahora eso también es siempre que sea posible cuantificarlo, ¿no? A veces cuando no era posible cuantificar la deriva, se hacían métodos más sencillos pero aplicables que tendían a esto, a darme un elemento de confianza de que el instrumento sigue manteniendo las características metrológicas que me permiten seguir usándolo adecuadamente. Así sería. Muchas gracias, Edwin. Ha sido una excelente presentación.